Hola a todos hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Como algunos de ustedes ya saben, hoy vamos a comenzar una serie de devocionales. Vamos a hablar en general de la vida cristiana, algunos temas importantes. No va a ser una secuencia de algún libro de la Biblia o algún esquema en específico, sino que va a ser algo más aleatorio. Los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 6 de Mateo, versículo 33, solo vamos a leer ese versículo. Dice la palabra del Señor: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hagamos una oración. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu gracia, Señor, por Cristo Jesús, en quien nos has bendecido con toda bendición espiritual, en quien nos has salvado. Gracias también por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, a través de estos medios, de reunirnos en la distancia, Señor, para aprender de ti, para glorificarte. Dame gracias, Señor, en medio de mis limitaciones, para explicar, Señor, tu palabra, para predicar tu evangelio con claridad. Y también dale gracias a cada uno de los hermanos, de las personas que me escuchan, para que puedan entender y que juntos, Señor, podamos glorificarte, que podamos vivir para tu gloria, Señor, como resultado de tu enseñanza, de tu consejo, de la renovación en nuestras mentes, Señor, por tu palabra. Encomendamos a ti este tiempo y esta serie de devocionales en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Hermanos, quiero hablarles acerca de las prioridades. El Señor Jesús en este texto de Mateo, Él habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En esta unidad de pensamiento el Señor está hablando del afán y la ansiedad. Él está hablando a los discípulos de que si Dios sostiene la naturaleza, los pájaros, las aves, la hierba del campo, ¿cuánto más no lo hará Él con sus hijos? Así que lo que está haciendo es darle consuelo a los cristianos para que descansen en el Señor y no se afanen, sino que dejen el afán para cada día. Pero quiero enfatizar en la prioridad de buscar al Señor. Quiero hacer énfasis en esto porque es lo más importante que tenemos. En la vida siempre hay prioridades. Y para el mundo las prioridades son diferentes que para el cristiano. En el mundo las personas tienen como primer lugar en sus vidas ellos mismos, todo lo que pueda beneficiarles, todo lo que puedan ellos recibir, ellos son lo primero que ellos tienen en su vida. Después de eso están los demás. Y en último lugar, o a veces ni siquiera Dios está dentro de esa jerarquía de prioridades. Pero cuando vamos a la Biblia nos muestra algo totalmente distinto. Y es que en primer lugar está Dios. Encontramos a Dios como lo primero que debemos buscar. Cristo lo dice aquí: buscad primeramente el reino de Dios. Pero cuando vamos a otros textos encontramos, por ejemplo, que dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Amarás al Señor. Y en segundo lugar dice: amarás al prójimo como a ti mismo. De hecho, los 10 mandamientos están divididos en este orden. Los 4 primeros hablan de la relación del hombre y Dios, la prioridad, lo más importante, la relación del hombre con Dios. Y en segundo lugar, los otros 6 mandamientos de los 10 de Éxodo 20 hablan de la relación del hombre con el hombre. Así que en la Biblia encontramos esta jerarquía de prioridades muy clara. Primero Dios, después el prójimo y en tercer lugar estoy yo. En el Nuevo Testamento encontramos textos como aquel que dice que debemos tenerlos a los otros como mayores que nosotros mismos. Y así sucesivamente vamos a encontrar que la prioridad siempre será el Señor, después los demás y en tercer lugar yo. Nosotros, hermanos, debemos preocuparnos por buscar primeramente el reino de Dios, primeramente el conocimiento del Señor. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque es lo más importante que podemos hacer. El propósito mismo de nuestra existencia es glorificar a Dios y deleitarnos mientras lo glorificamos. Es para lo que fuimos hechos. Es el propósito para el cual fuimos creados. Y no podemos glorificar a Dios si no lo conocemos. Y no podemos conocerlo si no estudiamos la palabra del Señor. No podemos
entender más acerca de su poder, de su gracia, si somos negligentes en el estudio, en la lectura, en la meditación de su palabra, en nuestra comunión con Él. Cuando miramos este texto, encontramos que hay un resultado de esa comunión, de ese buscar el reino de Dios como primer lugar en nuestra vida. Y es que el Señor añadirá, el Señor pondrá en nuestras manos, el Señor nos dará lo que Él sabe que necesitamos. Pero es muy interesante que cuando buscamos al Señor, que cuando lo priorizamos a Él, que cuando Él es lo primero en nuestras vidas, no es solamente la parte económica, no, o mejor dicho, no es solamente las necesidades físicas las que Dios va a suplirnos como resultado de buscarlo a Él, sino que cada área de nuestra vida va a empezar a tomar forma, va a empezar a tomar el lugar correcto y que debe tener por priorizar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo busco del Señor, porque cuando yo busco primeramente el reino del Señor y su justicia, cuando yo tengo a Dios como lo más importante en mi vida, yo leo su palabra. Y al leer su palabra, mi entendimiento es renovado, mi mente es transformada. Y entonces yo empiezo a ver el mundo y a interpretarlo según lo que la Biblia dice. Todo el mundo tiene una perspectiva, todo el mundo tiene una cosmovisión, todo el mundo ve e interpreta el cosmos de forma diferente. Cada cual según sus pensamientos, según según su perspectiva, según lo que él piense del mundo, según lo que ha estudiado, el contexto en el que creció. Pero normalmente todos los seres humanos están inclinados a ver e interpretar de una misma forma, por su corazón pecaminoso. Es por eso que necesitamos ir a la Escritura. Y cuando el cristiano empieza a renovar su mente en la Escritura, empieza a estudiar la palabra del Señor, empieza su mente a hacer la imagen de Cristo. Recordemos que uno de los propósitos principales por los cuales tenemos la Escritura es para hacer a la imagen de Cristo, para ser corregidos, redarguidos, para llegar a la estatura de ese hombre perfecto que es Cristo, para poder nosotros ser santificados a la imagen del Señor Jesucristo, a sus perfecciones, a sus cualidades, a su carácter perfecto. Así que cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia y a ser transformados en nuestro entendimiento, y empezamos entonces como resultado a interpretar el mundo y a verlo de forma diferente, como la Biblia nos dice que debe ser, actuamos según ese entendimiento. Y si por ejemplo hay un problema o tengo una necesidad muy grande, yo recuerdo que en la Escritura Dios ha prometido que nunca desamparará a sus hijos. Yo recuerdo que Dios en el Antiguo Testamento no desamparó nunca a Israel en el desierto. Por lo tanto, me lleno de esperanza y descanso en las promesas del Señor. Hermanos, ¿por qué un cristiano va a estar asustado si entiende que Dios le suple? Si entiende que Dios soberanamente controla todas las circunstancias. Si entiende esto, de hecho va a ser valiente, de hecho va a descansar en el Señor, en sus promesas, en su palabra, y va a tener esa paz de la que habla el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, cuando nosotros empezamos a ser transformados, renovados por medio del entendimiento, por medio de la palabra del Señor, nuestro entendimiento es renovado. Y otro ejemplo sería que viniera a nuestra vida una necesidad muy grande, que nosotros, por ejemplo, necesitáramos pagar deudas o algún problema grande en nuestras vidas. Una de las grandes promesas que encontramos, de hecho, en este mismo Evangelio de San Mateo es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermano, ¿qué cristiano, qué persona en el universo, en el mundo, estaría triste, estaría disgustada, viviría amargada si pide todo lo que recibe? En Marcos, si no me equivoco, dice: pedid y todo lo que pedid lo vas a recibir. Todo. ¿Quién estaría angustiado? ¿Quién entraría en pánico en una situación de necesidad? ¿Quién podría asustarse si todo lo que pide lo recibe? Hermanos, nadie sería infeliz. Ningún cristiano podría saber lo que es la amargura, porque descansaría en la gracia del Señor, en las promesas del Señor que se cumplen perfectamente en sus hijos. Así que el cristiano
cuando busca del Señor, cuando prioriza al Señor y empieza a leer la palabra, hermanos, empieza a correctamente, no como ritual, porque muchos en ocasiones tienden a tener un checklist y por la mañana oro, leo mi Biblia y ya lo hice. Ahora me voy. No, sino va a la Escritura para conocer más de Dios, de sus promesas, de su persona y su obra y vivir según eso. Y entonces su vida comienza a cambiar porque esas circunstancias que al parecer estaban desordenadas empiezan a tomar orden, empiezan a tomar forma, porque él empieza a ver según la perspectiva de Dios y no hay nada que se salga del control de Dios. Así que si en el trabajo hay un problema, en la familia hay alguna situación difícil, en la universidad, donde sea que estemos, el cristiano va a empezar a actuar y a ver con los ojos del Señor, a interpretar como el Señor lo hace, porque su entendimiento ha empezado a ser renovado, ha empezado a ser cambiado en la palabra del Señor. Pero el cristiano también ora y medita en la palabra del Señor, y el cristiano empieza a estar en esa comunión constante con el Señor. Recuerdo la anécdota que da Charles Spurgeon hablando de la oración. Él dice: si fuéramos a hablar con el presidente, iríamos hasta donde aquel presidente y le preguntaríamos, o llegaríamos hasta su oficina sin saber qué pedirle. Nadie llega hasta la oficina del presidente y justo en ese momento empieza a pensar qué pedirle. Nadie está ahí y entonces comienza a reflexionar sobre qué necesidades tiene para hacerlo. No, desde mucho antes se prepara y desde mucho antes empieza a reflexionar de qué necesita o qué petición quiere que se supla para llevarla ante el gobernante. Y así debe ser con el Señor en la oración. No podemos esperar hasta en el momento de la oración para empezar a pensar qué le vamos a pedir. Hermanos, Dios es una persona, pero en ocasiones lo tratamos como una cosa, como algo, no como alguien. Él es una persona, Él nos escucha. Y nosotros no podemos tener también la oración como algo que es simplemente un ritual, simplemente algo que debo hacer porque se supone que se haga, o porque se supone que soy cristiano y si no lo hago, pues dejo de mostrar esa evidencia de que lo soy. Hermanos, no. La oración hace parte de esa vida vigorosa del cristiano, de esa vida que necesita la comunión con el Señor. Así que en la oración, hermanos, nosotros debemos ser conscientes de que hablamos con una persona y prepararnos con anticipación. Voy a ir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es ante el alcalde, no es ante el presidente, es ante Dios. Y voy a rogarle, voy a pedirle, voy a darle gracias. Hermanos, preparémonos para estar ante Él. Hablemos con Él. Y cuando sucede esto en la vida del cristiano, cuando el cristiano primeramente busca el reino de Dios, prioriza, el resultado, hermanos, va a ser el empezar a disfrutar de ese propósito para el cual fuimos hechos. Porque ninguna otra cosa es más importante que la vida cristiana, que la comunión con el Señor, que nuestra relación con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro guardador, con nuestro Salvador. Porque cualquier otra cosa que hagamos se va a quedar en esta tierra. Es temporal, es efímera, pero Dios no. Hermanos, fortalecer y buscar más vigor en nuestra vida espiritual trasciende el tiempo, trasciende esta vida. Vivimos eternamente. Es un lapso muy corto de tiempo el que vamos a vivir aquí, pero luego viviremos eternamente y tenemos que pensar allá. Recuerdo esa frase de Eliot que dijo: no es tonto quien pierde, quien desecha, quien rechaza lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y esa debe ser nuestra mente. Hermanos, nosotros tenemos que rechazar las cosas de este mundo que se pierden, que se desgastan, que se van a acabar, y cambiarlas por algo que jamás vamos a perder, por Dios, por nuestra comunión con Él, por vivir para su gloria, mostrando a Cristo, reflejando su perfecto carácter. Así que, hermanos, empecemos a priorizar nuestra vida cristiana, nuestra relación con Él, y después el prójimo, después los otros llamados que Dios ha hecho, si es a ser esposo, a ser esposa, a ser hijo, etcétera, cual sea que sea la posición que estén ocupando, no solamente también como esposa, sino en el trabajo y todos los demás llamados que Dios
ha hecho, en los que le podemos servir y glorificar, hermanos, van a empezar a tomar forma, pero prioricemos lo que importa. Prioricemos a Dios, prioricemos la palabra, la oración, la meditación, y eso nos va a llevar a empezar a cumplir el propósito de nuestra vida, a deleitarnos en el Señor mientras lo glorificamos. Espero que haya sido de gran bendición este corto devocional, esta pequeña reflexión para ustedes. Mañana vamos a continuar con esta serie y hermanos, confiemos en el Señor, pidámosle mucha gracia, porque recordemos que sin su gracia no podemos hacer nada. No podemos empezar a estudiar la Biblia, a orar, separados de su gracia. Eso va a ser simplemente legalismo, va a ser simplemente una obra vacía. Es una vida llena del Espíritu Santo. Es una persona que ha sido renovada por el Señor y que entiende la dependencia de su gracia para cualquier cosa, porque estos medios de gracia se usan por la gracia. Dios me ha dado la oración para glorificarlo a Él y para darme gracia, y cuando yo oro lo hago por su gracia y lo hago para alcanzar más de su gracia. Así que recordemos siempre esto, que dependemos de su gracia, de su misericordia, dependemos de Él para todo lo que hagamos. Pidámosle mucho y prioricemos a Dios en nuestras vidas. Hagamos una corta oración. Muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Perdónanos, Señor, porque no te hemos priorizado. Perdónanos porque hemos puesto otras cosas en primer lugar, porque te hemos desobedecido y nuestro corazón tiende a irse tras las cosas banales del mundo terrenal. Ayúdanos a glorificarte, Señor, viviendo para ti cada día en tu palabra, en oración, viviendo, Señor, según las prioridades que tú nos has puesto en tu palabra, que nos has enseñado. Transforma nuestro entendimiento, danos mucha gracia, Señor, para glorificarte en toda nuestra vida. En Cristo Jesús nos encomendamos a ti. Amén. Que estén muy bien, hermanos.